Perfecto, Alba. Aquí estamos al pendiente. Y muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con esta pequeña clase, le podría llamar, es sobre los temas de esta semana. Son dos temas en particular, uno que es cálculo de probabilidades con la distribución, con el modelo de la distribución normal, y otro son los intervalos de confianza. Déjenme ponerle intervalos de confianza. Voy a empezar a explicarles un poquito sobre la probabilidad para posteriormente continuar con los intervalos de confianza. Y bueno, miren, la probabilidad la podríamos definir como la posibilidad, la medida de la posibilidad de que algo suceda, de que algo suceda. Siempre va a ser un valor, suceda, siempre va a ser un valor entre 0 y 1, siempre. Si nos dicen que una probabilidad es mayor a 1, por ejemplo, no sé, la probabilidad de que llueva es 2, eso es incorrecto. Siempre va a ser un valor entre 0 y 1. A veces también lo ponen como porcentaje, se expresa como porcentaje, como entre 0 y 100%, pero nunca va a ser mayor a 100% ni negativo. Siempre un valor entre 0 y 100%. Hay varios modelos de probabilidad. Un segundo, por favor. Hay varios modelos de probabilidad. Se pueden aplicar en situaciones muy particulares. Aquí estamos estudiando, o bueno, más bien, sí, lo que estamos estudiando es la distribución normal. La distribución normal se aplica a varios fenómenos. Varios fenómenos de la naturaleza se pueden modelar con la distribución normal. Esta es principalmente para variables continuas. Sin embargo, si el tamaño de nuestra muestra es por lo general mayor a 30, entonces se utiliza la distribución normal independientemente del tipo de variable, si es discreta o si es continua. Déjenme dibujarles aquí cómo, cómo podemos representar gráficamente a la distribución normal. Miren, en el eje de las X, o sea, en el eje horizontal, voy a tener a la variable de estudio. Y vamos a dibujar algo que se llama, permítanme, es la campana de Gauss. Más o menos, se ve así, sale más o menos, es simétrica. Justamente en medio voy a tener a la media, ¿sale? A la media de la población que está estudiando, ¿sale? Media o promedio es lo mismo. Abajo de la curva y arriba del eje horizontal, el área que tengo va a representar a la probabilidad. Entonces, toda esta área, la que voy a pintar con rojo, toda esta área, representa a la probabilidad. Y entonces, esta área tiende a ser 1. En el caso de la distribución normal, no vamos a tener una probabilidad exactamente de 1, sino muy cercana a 1. ¿Por qué? Porque la campana se dice que es asintótica, se va a pegar, se va casi a pegar con el eje de las X, con la variable aleatoria, con el eje que representa la variable aleatoria, pero nunca realmente se va a pegar. Se va a acercar mucho, pero nunca se va a pegar. Por eso no podemos asegurar que el área sea justamente 1, pero sí se va a acercar mucho a 1. Entonces, este modelo, para poderlo aplicar, necesitamos dos parámetros. Uno es la media o promedio,
Y el otro parámetro es la desviación estándar. Y vamos a ver cómo hacer los cálculos de probabilidad. Antes, hace muchos años, estos cálculos se tenían que hacer con tablas. Si ustedes revisan algunos libros de estadística, todavía en los anexos están tablas de la distribución normal. Eh, pero eso era antes. Ahora se puede utilizar, por ejemplo, Excel u otros programas o páginas que podemos encontrar en Internet. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo, nada más para aterrizar un poquito esto. Si hay alguna duda, algún comentario, por favor, me lo dicen. Estoy atenta a cualquier situación que surja. Y entonces, permítanme, por favor, aquí tengo un archivo, un documento con algunos problemas de probabilidad de distribución normal. Miren, por ejemplo, aquí nos dicen, el tiempo que tarda un alumno en llegar a la escuela se distribuye normalmente, con una media de 48 minutos y una desviación estándar de 15 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana haga más de una hora en llegar a la escuela? ¿Cuál es la probabilidad de que haga menos de 15 minutos? Entonces, miren, vamos a analizar esto. Nos dicen, el tiempo que tarda un alumno en llegar a la escuela se distribuye normalmente. Aquí nos hablan de todas las veces que el alumno va a la escuela. Entonces estamos hablando de una población en el que la variable de estudio es el tiempo que tarda el alumno en llegar a la escuela. ¿Sale? Esa sería nuestra variable de estudio. Déjenme escribirlo aquí. Lo voy a representar con X. X entonces es el tiempo que tarda en llegar a la escuela. A la escuela. ¿Sale? Y nos están diciendo que se distribuye normalmente. Esta población entonces se distribuye de forma normal y podemos utilizar la distribución normal que les voy a mostrar. El tiempo, podríamos considerar que el tiempo que tarda el alumno ya ha sido medido y que tiene una media de 48 minutos, o sea, cuando obtienen el promedio, cuando han registrado todos los datos y se obtiene el promedio, encontramos que es de 48 minutos. Entonces lo voy a anotar también aquí. Déjenme agregar otra hojita. La media entonces es de 48 minutos. Fíjense que estoy representando a la media con la letra mu, ¿sale? Esta es así como se expresa la media de la población. Y luego también nos están diciendo que se tiene una desviación estándar de 15 minutos. Eso lo voy a representar con sigma, con la letra sigma. Déjenme ponerlo también con azul. Y nos están diciendo que estos son 15 minutos. La desviación estándar de la población la voy a representar con sigma. Desviación estándar, población. ¿Sí? Estos son los datos que tengo de mi población. Luego me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que mañana haga más de una hora en llegar a la escuela? Entonces aquí la pregunta se refiere a un día cualquiera, ¿sale? Nada más a un día cualquiera. Y me están preguntando cuál es la probabilidad de que mañana haga más de una hora. Entonces, ¿cómo lo represento? Lo voy a representar de la siguiente forma. Es la probabilidad de que X sea mayor a una hora, ¿sale? Fíjense, recuerden que X es el tiempo que tarda en llegar el alumno a la escuela. Esa es nuestra variable de estudio. Entonces, aquí tenemos
que nos están preguntando la probabilidad de que X sea mayor a 1 hora. No sé si desde aquí hay alguna duda, algún comentario. No. No, muy bien. Entonces, fíjense, la media y la desviación estándar deben estar expresadas en las mismas unidades. Aquí tenemos minutos. Y nos están preguntando por la probabilidad de que llegue mañana, tarde en llegar más de 1 hora. Entonces, esta hora la tengo que pasar a minutos. Entonces, sería la probabilidad de que X sea mayor a 60. Le voy a poner minutos. ¿Sí me explico más o menos? Sí. Ok. Entonces, ahora, por lo general, a mí, yo les recomendaría que dibujen la distribución normal para que busquen, para que identifiquen cuál es el área que se está buscando. Miren, voy a volver a dibujar la normal. Entonces, empiezo con mi eje de las X. Mi eje de las X representa a la variable de estudio. Ahora, aquí va la campana de Gauss. Un segundo. Aquí va, más o menos. Es simétrica, ¿sale? Justamente su punto medio va a ser la media o el promedio. Entonces aquí sería 48 minutos. Y fíjense, me están preguntando cuál es la probabilidad de que tarde más de 60 minutos. Entonces, por aquí más o menos estarían los 60 minutos. Y el área entonces que me están pidiendo, o sea, la probabilidad que me están pidiendo, déjenme ponerlo con rojo, sería esta, toda esta, porque es para cuando X es mayor a 60. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo que no sea claro. No, ninguno. Perfecto. Entonces, esto que está en rojo es el área que me piden, ¿sale? Les decía que antes se tenía que utilizar algunas tablas de la distribución normal. Cuando se tenían que usar esas tablas, para hacer el cálculo, teníamos que estandarizar. Déjenme ponerlo aquí, estandarizar. Estandarizar. Estandarizar quería decir, porque pues no podíamos tener tantas tablas para la infinidad de valores que podía tener la media y la desviación estándar. Entonces, antes se tenía que hacer este procedimiento. Para empezar, estandarizar quiere decir que vamos a pasar nuestra variable de estudio a una que se llama Z. O sea, ya no va a ser X, ahora va a ser Z. Y para esa variable, la media es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces, se utilizaba una formulita para hacer ese cambio de variable, digamos. Y consistía en que a X le restábamos la media y lo dividíamos entre la desviación estándar. O sea, en este caso X sería 60. La media sería 48 y la desviación estándar 15. Entonces teníamos que hacer estas operaciones para estandarizar. Sería aquí 12 sobre, déjenme poner menos veces 12 sobre 15. ¿Sale? Y, a ver, déjenme hacer rápidamente la operación, si me permiten, por favor. Entonces sería 12 sobre 15. Es 0.8. Entonces, eso quería decir que utilizando la misma gráfica, en lugar de que la media fuera 48, se convertía en 0. Y en lugar de 60, estaba convirtiéndolo a 0.8. ¿Sale? Pero eso era antes. Ahora, y nos daba, por supuesto, la misma probabilidad. Pero ahora ya no necesitamos hacer eso. Podemos utilizar calculadoras o podemos utilizar Excel. Miren, les voy a enseñar una calculadora y posteriormente paso a mostrarles Excel. ¿Sale? Les voy a mostrar una que, bueno, voy a empezar con un software muy
didáctico que se llama GeoGebra Clásico. Nada más con que pongan en su buscador GeoGebra Clásico, van a entrar, ¿sale? Este se los recomiendo en particular porque hace algunos, se pueden hacer algunos ejercicios de estadística inferencial. Pero miren, les voy a mostrar. Ya entré a GeoGebra Clásico. Doy clic en el extremo derecho, casi hasta arriba, en donde está el circulito y el triangulito. Aquí doy clic en los tres puntitos que aparecen y me voy a cálculos de probabilidad. Me voy a ver, permítanme, me voy a vista y aquí quito la vista algebraica y la vista gráfica. Y aquí ya está una distribución de probabilidad. Fíjense, si le doy, si estoy en la pestaña de distribución, aquí pueden ver las diferentes, varias modelos de probabilidad, ¿sí? Pero el que estamos utilizando es el más común, que es la distribución normal. Aquí, fíjense, me está diciendo, bueno, ya estás en la normal, ¿cuál es tu media? Vimos que nuestra media era 48, nuestra desviación estándar es 15. Y la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 60? Entonces, puedo utilizar o puedo cambiar el orden de menor que, mayor que, con estos cuadritos. Aquí estoy buscando que sea mayor a 60. Entonces, di clic en el último cuadrito, en el que está más al extremo, y aquí voy a cambiar a 60. Y si se dan cuenta, aquí ya me están dando el área sombreada. Claro, aquí tiene más, está mejor dibujada que la que yo hice. Aquí está la que yo hice. Pero es el área que está después de 60. Y sería esta. Y según GeoGebra, la probabilidad que estoy buscando es 0.2119. Entonces, eso sería el área bajo la curva, es decir, la probabilidad buscada. Esto, por supuesto, también lo puedo expresar como 21.19%. ¿Cómo ven? No sé si hay alguna duda, comentario que no sea claro. De mi parte, no. ¿No? Ok. Bueno, les comentaba que antes pues se tenía que estandarizar y que la media, para estandarizar, suponíamos que la media era 0 siempre y la desviación estándar era 1. Y tenemos que utilizar esta fórmula para hacer esa estandarización. Eso querría decir que aquí la media sería 0. La desviación estándar es 1 y en lugar de 60, entonces el valor de X, bueno, de Z sería 0.8. Entonces aquí cambiaríamos a 0.8. Y vean que nos da la misma probabilidad, ¿sale? Pero les insisto, esto de la estandarización era antes. Ahora, con este tipo de calculadoras, pues ya no es necesario hacer las estandarizaciones. Simplemente con que pongamos la media y la desviación estándar y el valor extremo de X, ya es suficiente para obtener la probabilidad. ¿Dudas, comentarios, algo que no sea claro? ¿No? Miren, me voy a regresar a la base de datos con la que estamos trabajando. En la, en la tarea de esta semana se pide que calculen algunas probabilidades para el costo, el margen bruto y el margen neto. ¿Sale? La diferencia nada más con el problemita que les estoy mostrando es que en este problema nos dan directamente la media y la desviación estándar, pero en la base de datos no nos las daban. Por eso tenemos que obtener la media y la desviación estándar, ¿sale? La media, déjame ponerla aquí, la media es el promedio, promedio. Entonces, nada más tendrían que sacar el promedio
de cada una de estas variables y la desviación estándar. Aquí Excel nos da dos opciones, la desviación estándar para la muestra y la desviación estándar para la población. Estamos aquí suponiendo que estos son los datos de una población, por eso estoy obteniendo la desviación estándar para la población. No sé si hay alguna duda en ese aspecto. No. Entonces, podrían utilizar, bueno, ya teniendo la media y la desviación estándar, podrían utilizar esta calculadora, si ustedes gustan, para hacer, para obtener la probabilidad que nos están pidiendo. Hay otra más, también me parece muy importante mostrárselas. Digo, hay muchísimas en internet, pero estas que les estoy mostrando, pues me parece que son muy claras, muy directas. Entonces se pueden utilizar muy bien. Fíjense, por ejemplo, para el problema que resolvimos, aquí pongo la media, que es 48. Ay, perdón, le puse 38, 48. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que se pueda ver bien. 48 y la desviación estándar 15. Y lo que queríamos era que fuera el tiempo mayor a 60 minutos. Entonces, otra vez, aquí se ve el área que estamos buscando y la probabilidad es, como nos decía GeoGebra, 0.2119. Entonces, podrían utilizar esta calculadora o GeoGebra para hacer los cálculos. ¿Dudas, comentarios? La página, sí, adelante, por favor. No, decía que no había ninguna duda hasta ahorita. Perfecto. Yo sí tengo una pregunta. Sí, En la adelante, por tarea, me interesa saber mucho cómo es la manera correcta de presentarlo. Anexamos a cada problema una gráfica para que quede más claro. Sí, podría ser, miren, acuerdo. sí, sería muy didáctico también, sobre todo luego cuando uno quisiera volver a repasar apuntes, sí les podría ayudar esta gráfica. En la rúbrica nos piden que utilicemos Excel, pero sí se puede utilizar cualquiera de estas dos y es bastante útil agregar la pantalla, la copia de pantalla. ¿Sí? Y ahorita les enseño en Excel cómo sería. Ok, gracias. No, al contrario. Bueno, entonces, si me permiten, voy a pasar a cómo sería en Excel. ¿Sale? Voy a seguir con el mismo problemita del tiempo que tarde el alumno. Aquí me estaban, bueno, podemos utilizar la función, déjenme, bueno, lo voy a poner más para empezar con la función y busco distribución normal. ¿Sale? Sería esta opción, distribución normal punto n, ¿sale? Si doy clic en f de x, puedo encontrar los argumentos de la función. Por ejemplo, en este caso me decían que x fuera mayor a 60, entonces ahí pongo 60. La media vimos que era 48 y la desviación estándar era 15. Aquí en acumulado nada más es para, pues sí, para ver cómo se acumula la probabilidad. Entonces se pone verdadero. Y cerramos la función. Y fíjense, en GeoGebra, en la otra calculadora que les mostré, me daba 0.2119. Déjenme regreso, aquí les muestro. Me daba 0.2119. Y Excel no me da ese valor, me da otro. Me da 0.2881. ¿Por qué? Porque Excel lo que hace es darme el área del extremo izquierdo, no del derecho. Déjenme agregar otra hojita. Y ahí va. Nuevamente voy a dibujar la distribución normal. Entonces, así más o menos. Aquí tengo 48 y aquí 60. Entonces, no sé si recuerdan que cuando estaban haciendo ustedes los cálculos en Excel, decía que aplicábamos la fórmula, la función de la distribución normal y el resultado se lo restábamos a 1. ¿Por qué?
porque Excel me da toda esta región que estoy dibujando en rojo. Y no es eso lo que estábamos buscando, sino que estábamos buscando este extremo. Entonces, por eso a los cálculos que ustedes, o que que hicieron en Excel, se le tenía que restar uno para obtener la probabilidad de que la variable aleatoria fuera mayor a un valor. En el caso del problemita que estamos viendo del estudiante, que fuera mayor a 60. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no sea claro? No, hasta ahorita no. No sé si quieran que pasemos al siguiente tema, que es intervalos de confianza. Ok. Sí, está bien. Sí, perfecto. Sí, me Entonces, interesa. Está bien por mí. muy bien. Sí, Yo ya lo hice. ok. Entonces voy a continuar con intervalos de confianza, que es el otro tema que se estudia en esta semana. Intervalos de confianza. Para eso les voy a pedir que me permitan explicarles un poquito, me voy a ir un poquito para atrás. Les comentaba la semana pasada que la estadística se divide en dos ramas. Una es la descriptiva y otra es la inferencial. En la estadística descriptiva, lo que hacemos es describir los datos por lo general de las muestras. Recuerden que la población es un conjunto de todo el universo que queremos estudiar y la muestra es un subconjunto de ese universo. ¿Sale? Por ejemplo, si quisiéramos estudiar a todos los habitantes de Guanajuato, esa sería nuestra población. Pero por alguna cuestión de que no podamos, por ejemplo, entrevistar a todos, por costo, por tiempo, podemos utilizar los datos de una muestra representativa de esa población. Entonces, en la estadística descriptiva lo que hacemos es hacer gráficas, tablas, que nos ayuden a describir a esas muestras, ¿sale? También se calculan medidas de tendencia central, déjenme ponerle aquí, tendencia central, de dispersión y de algo que se llama posición. En las medidas de tendencia central, se calcula, déjenme ponerlo aquí, medidas de tendencia, no, más abajito para que me quepa la inferencial. En las medidas de tendencia central, calculamos la media, tendencia central, calculamos media, moda y desviaciones, y mediana. Si no mal recuerdo, en el libro, en un capítulo de un libro y en un video que les envié al inicio de esta semana, se mencionaba qué es eso de las medidas de tendencia central. Y también se estudia o se obtienen las medidas de desviación estándar, de dispersión. De dispersión. Estas nos dicen qué tan separados están nuestros datos. Dispersión. Nos dicen qué tan separados están nuestros datos de la media por lo general, ¿sale? Y aquí encontramos a la desviación estándar y estándar y a la varianza. Y también a algo que se le llama rango, ¿sale? Perdón, déjenme, me regreso, aquí estoy. En las medidas de posición nada más nos dice qué tan por lo general nos dan bastante información porque nos muestran cómo están distribuidos nuestros datos. Y aquí se utiliza algo que se le llama cuartiles, percentiles
deciles. Pero esto en realidad aquí no lo vamos a estudiar, nos vamos a ir directamente a la estadística inferencial. En la estadística inferencial tenemos el estudio de intervalos de confianza, que es lo que ahorita les voy a explicar, de confianza. Y otro tema muy importante de la estadística inferencial son las pruebas de hipótesis. Estas se van a estudiar la siguiente semana. ¿Pero qué es la estadística inferencial? En la estadística inferencial lo que vamos a hacer es estudiar a una población a partir de una muestra que sea representativa de esa población. Y se utilizan estas dos grandes herramientas, los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. En los intervalos de confianza vamos a encontrar una aproximación de cuál es la medida de la media poblacional, por ejemplo, a partir de lo que se conoce de la muestra, por ejemplo. Y en pruebas de hipótesis, lo que se va a hacer es afirmar o rechazar alguna aseveración que se hace de la población a partir de lo que se conoce de una muestra representativa. Pero bueno, esto de las pruebas de hipótesis se estudia la semana que viene. Ahorita vamos a empezar con intervalos de confianza. Y déjenme agregar otra hojita. Y voy a empezar nada más mostrándoles algunos, la forma en que se representan la media y la desviación estándar. Desviación estándar. Dependiendo si estoy hablando de una muestra o de una población. Entonces, aquí sería población. Y aquí muestra. Esta. Entonces, si estoy hablando de la media o promedio de la población, como les comentaba hace ratito, se representa con la letra mu. Si es una muestra, se representa con X barra. La desviación estándar para la población se representa con sigma. Y para una muestra se representa con S. Cuando estoy hablando de media o desviación estándar de una población, se dice que se les llama parámetros. Parámetros. Pero si estoy hablando de media o desviación estándar de una muestra, se le llama estadísticos o estimadores. O estimadores. Y es necesario, es importante diferenciar cuando estoy hablando de una población o de una muestra, porque precisamente como les comentaba hace ratito, en estadística inferencial vamos a obtener información o vamos a inferir información de una población a partir de lo que se conoce de una muestra. Entonces, por eso es importante los símbolos para diferenciar cuando hablo de población o cuando hablo de muestra. No sé si hasta aquí sea más o menos claro lo que se está explicando, si hay alguna duda. No, ninguna. Perfecto. Entonces vamos a trabajar con otro problemita. Les voy a compartir también este archivo por si ustedes quisieran hacer algunos ejercicios. Claro que en los libros que se sugieren, también pueden encontrar ahí varios problemas de aplicación. Pero miren, vamos a empezar, por ejemplo, con este caso. Nos dicen, en un hospital se desea determinar el peso medio de la población de bebés con un intervalo del 95%, con base en la evidencia de su muestra. Su media muestral fue de 3 kilogramos, con una desviación estándar de 1 kilogramo en una muestra de 40 bebés. ¿Sale? Entonces aquí tenemos ya muchísima información.
lo que queremos es determinar el peso medio de la población de bebés. O sea, queremos saber cuál es el promedio del peso de los bebés que están en ese hospital. No lo sabemos. Y para poderlo calcular, tenemos evidencia muestral. Es decir, tenemos la información de 40 bebés. Entonces, con lo que sabemos de esos 40 bebés, vamos a calcular cuánto pesan todos los bebés. Pero esa estimación no puede ser exacta. Siempre hay algún grado de incertidumbre. Y ese grado de incertidumbre podemos considerarlo como el nivel de confianza, que en este caso es del 95%. Entonces, vamos a resolver esta situación y como vimos anteriormente, lo primero que les sugeriría es que determinemos cuál es nuestra variable de estudio. En este caso, en el de los bebés, ¿cuál sería nuestra variable de estudio? En este caso, nuestra variable de estudio es el peso de los bebés, ¿sale? Y lo que queremos es encontrar o queremos estimar el peso medio de la población de los bebés, ¿sale? Para eso vamos a utilizar entonces intervalos de confianza y utilizamos la evidencia muestral. En el problema nos están diciendo que es una muestra de 40 bebés. El tamaño de la muestra se va a simbolizar con N minúscula. Son 40 bebés. Nos dan el peso medio de esos 40 bebés, o sea, el promedio de esa muestra y la desviación estándar de esa muestra. En este caso, la media es 3 y la desviación estándar es 1. Entonces lo voy a poner aquí. Sería 3 y 1. ¿Sale? Kilogramos. Si hay alguna duda, me dicen, por favor. También nos están diciendo que el nivel de confianza lo voy a representar como 1 menos alfa, es igual a 0.95. ¿Sale? Con esa información voy a encontrar un intervalo en el que va a estar el peso de los bebés, el peso promedio de todos los bebés. Con la información que tengo de la muestra, no puedo asegurar al 100% que todos los bebés vayan a pesar 3 kilogramos. Puedo asegurar que esta muestra, que los bebés de esta muestra pesan en promedio 3 kilogramos, pero esto no lo puedo trasladar directamente a la población y decir, todos los bebés de la población pesan 3 kilogramos. Hay un grado de incertidumbre, ¿sale? Un margen de error. No es que estemos haciendo algo mal, sino que simplemente pudo haber habido un error en el muestreo o sí, no sé, o la muestra no fue totalmente representativa. Entonces, tenemos que considerar un margen de error, ¿sale? Y ese margen de error es el que calculamos en Excel. Pero déjenme mostrarles también en GeoGebra, ¿sale? En GeoGebra clásico, tiene que ser la versión clásica, nos vamos a la pestaña de estadísticas. Y aquí buscamos intervalo Z de una media, ¿sale? Si se dan cuenta, nos da directamente el nivel de confianza, que en este caso era del 95%, por eso sale 0.95, pero nosotros lo podemos manipular, mover. El nivel de confianza que más se utiliza es 0.95, pero también podemos encontrar intervalos del 90 y del 99%.
pero el más común es 0,95. Nos decían que la media era de 3 kilogramos, la desviación estándar es 1, ¿sale? Y el tamaño de la muestra es 40. Entonces, rápidamente, GeoGebra nos hace los cálculos. Y si ven, aquí nos está diciendo cuál es el extremo inferior. Déjenme a ver si puedo hacer un poquito más grande mi pantalla. No, ya no me dejó, no me deja. El extremo inferior es 2,69 y el extremo superior es 3,30. Y el margen de error es 0,3099. Entonces, déjenme anotarlo aquí. Dijimos 2,69 kilogramos y 3,30 kilogramos. Entonces, con un 95% de confianza, podemos decir que el peso de todos los bebés, el peso promedio de todos los bebés de ese hospital es entre 2,69 kilogramos y 3,30 kilogramos. Eso es lo que nos dice el intervalo de confianza. ¿Cómo ven? ¿Habrá alguna duda, comentario, algo que no sea claro? Para mí está bien. Sí. Aquí, como les comenté en el problema de hace ratito, aquí ya nos están dando la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra. En el problema que se resuelve en esta semana, era el de satisfacción del cliente. No nos dan esa información. Igual nosotros tenemos que obtener el promedio o media de los datos y la desviación estándar. Pero en este caso es la desviación estándar de la muestra, ¿sale? Porque estamos obteniendo intervalos de confianza. Es decir, estamos obteniendo información de la población a partir de una muestra. Y el tamaño de la muestra es 24, porque tenemos 24 datos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, algo que no sea claro. No. Ahora, ¿cómo se hace en Excel? En Excel, lo que vamos a hacer es utilizar la función intervalo de confianza, intervalo confianza.norm, ¿sale? Y vamos a ver cuáles son los argumentos. Aquí me piden a alfa, entonces me voy a regresar a donde estoy apuntando. 1 menos alfa es el nivel de confianza, que es 0,95. Si de aquí despejo a alfa, esto me queda 1 menos 0,95. O sea que su valor es 0,05. Entonces, ese es el valor que tengo que poner en esta parte de la función, 0,05. La desviación estándar dijimos que era 1 y el tamaño de la muestra era 24. Entonces, le doy a aceptar. Y aquí me lo está cerrando a 0,40. ¿Sale? Sí, sí puede haber esos... pero déjenme ver por qué. 0,1, 40. A ver, me voy a regresar para acá, para la desviación estándar. Ay, no, aquí era 40, perdón. Era 40, no era 24. Entonces, si se dan cuenta, digo, no siempre nos da exacto, porque aquí en Excel está agregando más decimales. Y puedo agregar más si yo quiero, ¿no? Pero en GeoGebra nos da, déjenme regreso a GeoGebra, nos da 4 decimales, ¿sale? Entonces, este es el margen de error. Ese valor es el que se suma y se resta a la media muestral. Aquí, por ejemplo, si lo resto, la media muestral fue 3, nos da 2,69. Ese sería el límite inferior. Y el límite superior consiste en sumar la media muestral al margen de error. Y nos da 3,30, que fue aproximadamente lo que nos está dando GeoGebra. ¿Vale?
Entonces, es así como se realizaría esta parte de nuestra evaluación y es así, de nuestra tarea, perdón, y es así como lo podemos interpretar. No sé si hay alguna duda, comentario. ¿Cómo ven? ¿Más o menos? Para mí fue claro. Perfecto. Les quería comentar también que, bueno, aquí nada más estamos obteniendo un intervalo de confianza para la media, pero también podemos encontrar intervalos de confianza para desviación estándar o, por ejemplo, para proporciones. Y ese me gusta mucho explicarlo porque lo que se llama proporciones son los porcentajes. Y eso estuvimos inundados de esos intervalos de confianza para la proporción de la población, ahora que hubo muchas encuestas para la presidencia, por ejemplo. Nos decían, no sé, les voy a dar un dato que ahorita se me ocurrió. No es que haya sido así realmente en las encuestas del año pasado, pero supongamos que nos decían en las noticias, ¿no? Según la encuestadora X, el 50% está a favor de una candidata o candidato, ¿sale? Y si veían hasta abajo o de las imágenes o si veían los resultados de la encuesta, había una nota metodológica. Y en la nota metodológica se habla de los intervalos de confianza. Decían, no sé, 95% de confianza y también hablaban de un margen de error. Ese margen de error, por lo general, también lo expresan como un porcentaje y podrían decir, no sé, 3%, ¿sale? Entonces, déjenme agregar otro hojita. Eso quería decir que de la muestra de la cual obtuvieron este resultado, el 50% tenía planeado votar por esa candidata. Pero si esta información la trasladaban a la población, quería decir que entre el 47% y el 53% pensaban votar por esa candidata, ¿sale? Entonces, es así como podíamos interpretar parte, ¿no?, de los resultados de las encuestas del año pasado. Y esta información, la del nivel de confianza y el margen de error, lo encuentran en las notas metodológicas. Y también es importante saber cómo hicieron el muestreo y el tamaño de la muestra, para ver qué tan confiables realmente eran los resultados de esas encuestas. Como ven, eso es muy interesante, me parece. Y suponiendo, ¿no?, que nos hubieran dicho, no sé, una candidata tenía el 50% y otra candidata tenía digamos, el 48% de preferencias, ¿sale? Si se aplicaba el mismo margen de error, entonces la preferencia de toda la población para esa candidata sería entre el 45 y el 51%. Como se traslapan los intervalos, es cuando se dice que hay un empate técnico. Entonces, pues bueno, así es como se puede interpretar. Proporción, entonces, es también otro estimador del cual se pueden obtener intervalos de confianza a partir de lo que se conoce de la muestra. No sé si hay algún comentario, algo que ustedes quisieran mencionar. Yo creo que con los ejercicios que vayamos haciendo van a ir surgiendo las dudas, ¿no? Sí, bueno, aquí esto era para explicarles los de la segunda semana. Me parece muy importante, pues explicarlo,
Sobre todo porque, digo, si sigue uno lo que está en la plataforma, los videos, eh, es sencillo hacerlo, pero lo que sería en un momento dado un poco más complicado es interpretarlo. Por eso me parecía importante explicarlo en esta clase. Sí. También la semana que entra vamos a hablar de pruebas de hipótesis. También voy a procurar agendar una videoconferencia para la semana que entra para explicarles pruebas de hipótesis. Ay, perdón. Perdón. Porque también es un tema muy importante y a veces no se menciona mucho perdón, es un tema muy importante y en la plataforma también se pueden hacer los ejercicios, pero lo importante es saberlo interpretar y saber qué estamos haciendo. Bueno, no sé si ustedes quisieran agregar algo más. De mi parte, no. Yo estoy bien, solamente igual la semana que entra me va a costar un poco porque ya me mudo, como le había yo Sí, comentado, sí, pero procuro yo hacer el esfuerzo para entregar en tiempo. perfecto. De todas formas, igual voy a subir el enlace de las videoconferencias, de la otra videoconferencia y de esta, para cualquier consulta. Y estoy atenta a dudas que me envíen. Bueno, entonces, si no hay algo más que agregar, me despido de ustedes y les reitero que estoy atenta a mensajes, comentarios, lo que me envíen. Y sus cálculos a revisión, si no es obligatorio, pero si ustedes gustan, también puedo revisar sus cálculos. Sí, así es, Alba. Déjame abrir el chat. Sí, efectivamente la tarea consiste en obtener las probabilidades que tú mencionas de que el costo sea mayor a 6,700, el margen bruto a 12,600 y el margen neto a 8,750. Y también nos piden un intervalo de confianza para la media de la satisfacción del cliente. ¿Sale? Entonces son esas dos partes. Tal, pues. Bueno, entonces me despido. Me dio mucho gusto que estuvieran presentes en esta clase. Y pues en cuanto Google me mande el enlace de la videoconferencia, se los envío. Muchas gracias. A ustedes que estén Buenas muy bien. noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. A ustedes. Buenas noches.